A lo largo de la historia, ciertas prácticas han encendido debates que trascienden las fronteras de la religión, la cultura y el tiempo. Algunas prácticas, como el ayuno o la oración, son universalmente reconocidas y practicadas en muchas religiones. Sin embargo, otras, como la tradición de que las mujeres lleven velo, siguen siendo un misterio para muchos creyentes y no creyentes por igual. La práctica de que las mujeres se cubran la cabeza o usen velos durante las ceremonias religiosas ha suscitado conversaciones en varias partes del mundo, planteando a menudo preguntas sobre su origen, significado y relevancia. ¿Pero hay un mandato divino detrás de esta práctica? ¿Instruye la Biblia específicamente a las mujeres a usar velos? ¿O es simplemente una antigua tradición cultural que ha evolucionado a lo largo de siglos, moldeada por contextos históricos y normas sociales? La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como podría pensarse. Las enseñanzas de la Biblia, al igual que las historias de la creación, la caída del hombre y la resurrección, conllevan capas de significado que a menudo requieren una reflexión más profunda. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia sobre las mujeres y los velos? Nos embarcamos en un viaje para explorar esta pregunta, desentrañando pasajes bíblicos, interpretando costumbres antiguas y buscando una comprensión más profunda de las intenciones de Dios para las mujeres, sus roles y su relación con Él. En las sombras de la historia, existe una práctica, tan antigua como las propias escrituras, cuyo significado a menudo ha estado envuelto en un misterio, como un velo que oculta su verdadero significado. El debate sobre si las mujeres deberían cubrirse la cabeza ha durado siglos, abriéndose paso en los pasillos de la fe y la tradición, evocando preguntas que aún no han encontrado respuestas definitivas. Esta antigua práctica, profundamente arraigada en los textos bíblicos, continúa despertando curiosidad e intriga, y sus orígenes están envueltos en capas de complejidades culturales, espirituales y teológicas. La historia comienza con el apóstol Pablo, cuyos escritos siguen resonando en las comunidades cristianas de todo el mundo. En 1 Corintios 11, 5-6, Pablo habla directamente a las mujeres de la iglesia cristiana primitiva, instruyéndolas sobre el tema de cómo cubrirse la cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, es como si tuviera la cabeza rapada. Si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el cabello, y si es una deshonra para una mujer debe cortarse o afeitarse el cabello, debe cubrirse la cabeza. Estas palabras, aunque escritas hace mucho tiempo, resuenan en los pasillos del tiempo, provocando una reflexión sobre su significado y relevancia en la actualidad. ¿Qué pudo haber querido decir Pablo con esto? ¿Fue este un mandato divino, un mandato teológico emitido por los cielos? ¿O fue, tal vez, un reflejo de las costumbres y expectativas culturales de la época, una forma de mantener el orden y el respeto en una sociedad en rápida evolución? El debate sobre esta instrucción simple pero profunda ha intrigado a teólogos, eruditos y creyentes comunes por igual. En el meollo de la cuestión se encuentra una pregunta que trasciende el tiempo y el contexto. ¿Este mandato de cubrirse la cabeza tiene el mismo peso hoy que en la antigüedad? ¿O su significado ha evolucionado, moldeado por las corrientes de la cultura, la tradición y las convicciones personales? En la época del apóstol Pablo, la sociedad se regía por estrictos códigos de conducta, especialmente en lo que respecta a los roles de género y el comportamiento público.
Se esperaba que las mujeres cumplieran normas específicas que reflejaran su estatus en la comunidad, y el acto de llevar velo era uno de estos marcadores visibles de decoro. No se trataba simplemente de un accesorio o una elección de moda, era un signo de sumisión, modestia y respeto hacia Dios, la sociedad y el marido. En ese mundo, la cabeza descubierta de una mujer a menudo era vista con desdén. No era solo una cuestión de apariencia física, sino un símbolo de su desprecio por las estructuras sociales y la autoridad divina. Pablo, al escribir a los Corintios, estaba hablando a una congregación que existía dentro de este mismo marco cultural. La noción de cubrirse la cabeza, entonces, no era solo una cuestión de preferencia personal, se trataba de mantener la armonía y el honor en la adoración. Que una mujer orara o profetizara con la cabeza descubierta era provocar escándalo y deshonra, no solo para ella misma, sino para el servicio de adoración en su conjunto. Fue, en cierto sentido, una señal externa de su sumisión interior al orden divino y a la autoridad de los hombres en su vida. El acto de cubrirse la cabeza no fue un asunto trivial, fue un acto de devoción, un símbolo de respeto y una forma de alinearse con la voluntad divina. Pero aquí reside el misterio, ¿fue esta práctica una orden eterna o fue una costumbre cultural que se aplicó solo a un momento y lugar específicos de la historia? ¿Fue la cubierta de la cabeza un símbolo atemporal del orden divino, o fue simplemente una expresión externa de un contexto cultural particular? Esta pregunta continúa suscitando debate teológico, ya que la aplicación de este principio sigue siendo incierta para muchos en la Iglesia moderna. Para comprender plenamente el peso de las palabras de Pablo, primero debemos dar un paso atrás y sumergirnos en el clima cultural de la época. En el mundo mediterráneo del siglo I los roles de género estaban estrictamente definidos y la visibilidad de la cabeza de una mujer cubierta o descubierta era de gran importancia. El velo o velo de una mujer era más que un simple trozo de tela, era una encarnación de su estatus, dignidad y respeto por el orden social. En este contexto, las instrucciones de Pablo no se referían solo a asuntos espirituales, eran un reflejo de las expectativas culturales de la época. En las antiguas sociedades romana y griega, las mujeres solían cubrirse la cabeza, especialmente en público o durante rituales religiosos. Para las mujeres, el acto de cubrirse con el velo era visto como una forma de preservar su modestia y virtud. Una mujer que aparecía en público con la cabeza descubierta podía ser vista como un símbolo de rebelión o falta de respeto, un desafío al orden establecido de las cosas. Por lo tanto, el consejo de Pablo a la iglesia de Corinto probablemente estuvo moldeado por estas normas sociales. Sus instrucciones no fueron un rechazo del valor de la mujer en el culto o la vida pública, más bien, eran un llamado a honrar a Dios y a la comunidad adhiriéndose a las costumbres de la época. Sin embargo, si bien el contexto cultural es importante, no puede ser el único lente a través del cual interpretamos las enseñanzas de Pablo. La Biblia tiene una manera de hablar al corazón de todas las generaciones, trascendiendo las fronteras del tiempo y el lugar. Entonces, ¿el principio detrás del velo sigue siendo relevante hoy en día, o su significado se ha perdido con el paso de los siglos? Al mirar las instrucciones de 1 Corintios 11, nos enfrentamos a una tensión profunda, la tensión entre tradición y transformación. Por un lado, la práctica de que las mujeres se cubrieran la cabeza durante la oración y el culto estaba sin duda ligada a la cultura de la época. Era una señal de respeto, sumisión y decoro. Sin embargo,
Por otro lado, la Biblia enseña que el mensaje de Dios es eterno y trasciende las normas y expectativas culturales. Si la práctica de cubrirse la cabeza tenía un carácter simbólico, entonces su significado debía extenderse más allá de la mera tradición. Esto plantea una pregunta: ¿puede la práctica de cubrirse la cabeza todavía tener significado espiritual hoy en día, o la necesidad de tales símbolos externos ha sido reemplazada por la transformación interna del corazón? A la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la gracia y la igualdad de los creyentes en Cristo, el acto externo de cubrirse la cabeza todavía tiene el mismo peso. ¿O debería centrarse la atención en la condición del corazón? Está claro que el mensaje de la Biblia no se trata de imponer prácticas culturales rígidas, sino más bien de acercar a las personas a Dios a través de la fe y el amor. El mismo apóstol Pablo habla de libertad en Cristo, instando a los creyentes a centrarse en el corazón en lugar de las apariencias externas. En Gálatas 3:28, Pablo escribe: «No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Este mensaje radical de igualdad señala el hecho de que la verdadera sumisión a Dios no se trata de manifestaciones externas, sino de la transformación del corazón. Esta pregunta permanece en el aire, tan relevante ahora como lo era en la época de la Iglesia primitiva: ¿deberían las mujeres cristianas de hoy seguir usando velos o cubrirse la cabeza en el culto? Para algunos, la respuesta es clara. Ven la práctica como un símbolo eterno de devoción y sumisión a Dios. Para otros, la práctica parece anacrónica, una costumbre que pertenece a una época pasada, irrelevante para las realidades de la vida cristiana moderna. Quizás la verdadera respuesta esté en algún punto intermedio. La Biblia no establece explícitamente que la práctica de usar velo sea un mandamiento universal para todas las mujeres en todo momento. Sin embargo, el principio subyacente, el de sumisión, respeto y reverencia en la adoración, sigue siendo tan relevante hoy como siempre. Lo importante no es el velo en sí, sino el corazón detrás de la práctica, el deseo de honrar a Dios, someterse a su voluntad y participar en la adoración con sinceridad y humildad. Al final, el debate sobre cómo cubrirse la cabeza tiene menos que ver con la tela en sí y más con la postura del corazón. Es un recordatorio de que en todas las cosas, tanto el exterior como el interior deben estar alineados. Porque ya sea que una mujer use velo o no, lo que más importa a los ojos de Dios es la condición de su corazón. Y así, el misterio permanece, envuelto en el tiempo, la cultura y la tradición. ¿Cuál es el verdadero significado del velo a los ojos de Dios? Quizás la respuesta no esté en una regla definitiva, sino en la invitación a buscar una comprensión más profunda. A mirar más allá de los signos externos y a descubrir la verdadera esencia de la adoración que se encuentra dentro del corazón. Para comprender la profundidad del mandamiento bíblico sobre las mujeres y los velos, primero hay que mirar al mundo antiguo que existía mucho antes de que los ojos modernos se fijaran en las Escrituras. Las costumbres, los valores y los roles dentro de la sociedad, cada uno entretejido como un intrincado tapiz, revelando patrones que dan forma al significado de lo que está escrito en la Biblia. No basta simplemente con leer el texto, hay que retroceder a los días del apóstol Pablo y escuchar los susurros silenciosos de la cultura, la tradición y el orden divino que coloreaban cada acción y palabra. En la época de Pablo, el mundo era un lugar donde hombres y mujeres se encontraban bajo luces muy diferentes. No había lugar a dudas sobre los roles que desempeñaban,
cada uno definido por un estricto conjunto de reglas, códigos no escritos que gobernaban todo, desde sus acciones diarias hasta su apariencia. Para las mujeres, su estatus, virtud y sumisión a la autoridad se mostraban públicamente, no solo a través de la forma en que vivían sino también a través de su forma de vestir. Su vestimenta no era solo una forma de autoexpresión sino un mensaje al mundo, una declaración de su posición dentro del tejido de la sociedad. En el antiguo Mediterráneo, particularmente en las culturas romana y griega, era costumbre que las mujeres se cubrieran la cabeza. El velo, un simple trozo de tela, se convirtió en algo mucho más profundo. No era simplemente una prenda, era un símbolo, un escudo, un marcador del lugar que uno ocupaba dentro del orden divino y social. Llevar un velo era proclamar modestia, virtud y reconocimiento de la propia sumisión, ya fuera a un padre, a un esposo o, como sugieren las Escrituras, a Dios mismo. El velo era una manifestación exterior de una disposición interior, un acto de reverencia que trascendía la mera tradición y se convertía en un símbolo de devoción espiritual. Pero usted podría preguntarse, ¿por qué el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, habló tan categóricamente acerca de este velo? Para entender las instrucciones de Pablo, primero debemos entender el mundo en el que vivió, un mundo donde la exhibición pública lo era todo. Se examinaba minuciosamente la apariencia de las mujeres y su conducta, especialmente en entornos públicos y religiosos, tenía una enorme importancia. Una mujer que aparecía en público sin velo no era simplemente considerada rebelde, se la consideraba una persona que traspasaba los límites de la respetabilidad y el orden. Fue, en esencia, un rechazo simbólico de la estructura misma de la sociedad y, por extensión, del orden divino que la sustentaba. Las palabras de Pablo, entonces, no fueron arbitrarias. No procedían de un lugar de mera tradición, sino que estaban profundamente arraigados en las realidades culturales y espirituales de la época. Al aconsejar a las mujeres que se cubrieran la cabeza, Pablo no estaba simplemente alineando a la Iglesia con las expectativas culturales, estaba haciendo una declaración profunda sobre el orden divino. El velo simbolizaba la sumisión, no una sumisión que disminuía la dignidad de las mujeres, sino una sumisión que reconocía una mayor autoridad. El velo era una señal de respeto no solo hacia la sociedad en la que vivían sino hacia el Creador divino que había establecido el orden de todas las cosas. A los ojos de Pablo, esta sumisión no fue un acto de inferioridad sino de armonía divina. Fue un reconocimiento de que, así como el mundo fue creado con orden, también la adoración a Dios debe llevarse a cabo con respeto a ese orden. Al cubrirse la cabeza, las mujeres afirmaban su papel en el plan divino, un papel no menos importante que el de los hombres, pero distinto en su forma. Fue un reconocimiento de la jerarquía divina, un símbolo de la relación sagrada entre Dios y su creación. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo se aplica a nosotros hoy esta práctica, profundamente arraigada en el contexto cultural de la antigüedad? ¿El acto externo de cubrirse la cabeza debe seguir teniendo el mismo peso o su significado ha cambiado con el paso del tiempo? La respuesta no es tan simple, porque el velo, como todos los símbolos, conlleva capas de significado que trascienden su forma exterior. Para algunos, el velo todavía representa un acto de devoción, una elección personal de honrar a Dios adhiriéndose a las tradiciones que se han transmitido de generación en generación. Para otros, puede verse como una costumbre anticuada, una reliquia de una época pasada.
Sin embargo, hay algo innegablemente profundo en el simbolismo de cubrirse la cabeza, un recordatorio de que el mundo no es como lo vemos, sino como Dios lo ha diseñado. Nos llama a mirar más allá de la superficie y a contemplar las verdades más profundas que se encuentran debajo. ¿Es el velo un símbolo de opresión o es, de hecho, un símbolo de libertad? ¿Es una construcción cultural o habla de algo mucho más grande, el orden eterno de lo divino? Al final, la cuestión no es simplemente si las mujeres deberían usar velo hoy en día, se trata de comprender el propósito más profundo detrás de la práctica y su conexión con el orden divino que gobierna el universo. El velo, en esencia, no tiene que ver solo con la cultura, sino con la postura del corazón. Se trata de reconocer la autoridad divina que existe sobre todas las cosas y someterse a la voluntad mayor de Dios, una voluntad que, aunque misteriosa, mantiene unido al mundo de maneras que tal vez nunca comprendamos del todo. Y así, al observar el mundo antiguo de Pablo, nos queda más que una simple pregunta histórica. Estamos invitados a contemplar los misterios más profundos del universo, los misterios de la sumisión, la autoridad y el orden divino. ¿Qué significa realmente ser parte del plan divino? ¿Y cómo podemos, en nuestra propia vida, reflejar la relación sagrada entre el Creador y su creación? Las respuestas a estas preguntas tal vez no se encuentren en los actos externos que realizamos, sino en la silenciosa sumisión de nuestro corazón a la voluntad de aquel que mantiene todas las cosas juntas. Existe un hilo que atraviesa el tejido del universo, un diseño divino grabado en el orden mismo de la creación, un diseño que refleja la voluntad de Dios y la sabiduría eterna. Este hilo, delicado pero inquebrantable, se extiende desde el principio de los tiempos y se abre paso a través de las palabras de las Escrituras. Entre estas palabras hay una enseñanza misteriosa, que hace eco de las profundidades invisibles del orden creado por Dios y revela una verdad profunda sobre los roles de hombres y mujeres. Se encuentra en 1 Corintios 11:3, donde el apóstol Pablo escribe: pero quiero que entendáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. A primera vista, estas palabras pueden parecer simples, incluso directas, pero sus implicaciones distan mucho de serlo. ¿Cuál es el verdadero significado detrás de la declaración de Pablo y cómo se relaciona con la práctica de que las mujeres usen velos? Para responder a esto, primero debemos observar el panorama teológico desde el cual Pablo hablaba, un panorama donde los roles del hombre y la mujer no se basan en la sabiduría humana o en normas sociales fugaces, sino en la sabiduría eterna del Creador mismo. El versículo en sí presenta una estructura, una jerarquía que no nace de la ambición o del poder terrenal, sino del orden divino. La cabeza de todo hombre, declara Pablo, es Cristo. Esto prepara el escenario para comprender la relación entre el hombre y Cristo, una relación de sumisión, de seguir a Cristo como la máxima autoridad. Pero luego Pablo habla de la cabeza de la mujer, que afirma es el hombre. Al principio, esto puede parecer una verdad incómoda en el mundo actual, donde los roles de género han evolucionado y se han vuelto más fluidos, pero aquí hay un misterio más profundo que descubrir. ¿Qué significa que la cabeza de una mujer sea hombre y que revela eso sobre el orden divino? Para entender esto, debemos mirar más allá de la superficie, más allá de las mareas cambiantes de la cultura y las expectativas sociales, y hacia el corazón mismo de la creación misma. Hasta las primeras páginas de la Biblia, donde la historia de los orígenes de la humanidad está escrita en un lenguaje que va más allá del entendimiento humano.
La creación de Adán y Eva no es solo una historia, es un patrón divino, un símbolo de algo mucho más grande que las vidas de dos individuos. En el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Desde el costado de Adán, Dios creó a Eva, formándola para que fuera una ayuda, una compañera y un complemento para él en el cumplimiento del propósito de Dios. Aquí, en este acto divino de creación, hay una profunda lección sobre la relación entre el hombre y la mujer. Adán, el primer hombre, fue creado para dirigir y administrar la creación de Dios. A Eva, nacida de Adán, se le dio el papel de sostenerlo, estando a su lado en el cumplimiento del plan de Dios. Juntos, formaron una asociación que era a la vez complementaria e interdependiente, y cada uno cumplió el papel que Dios le había asignado. Este orden divino, puesto en marcha en el huerto, es a lo que Pablo se refiere cuando habla del dominio del hombre sobre la mujer. Por lo tanto, cubrirse la cabeza no es simplemente un artefacto cultural o un símbolo externo de obediencia, es un reflejo profundo de este diseño divino original. Es un recordatorio visual de que, a los ojos de Dios, existe un orden en la creación, una jerarquía espiritual que refleja la estructura divina de autoridad. El velo de la mujer no es solo un símbolo de sumisión a su marido o al hombre, es una sumisión al plan de Dios y a su autoridad sobre todas las cosas. Cubrirse la cabeza, entonces, se convierte en algo más que una simple práctica. Es una manifestación exterior de una realidad interior, un recordatorio del orden espiritual que gobierna el universo. La sumisión de la mujer, simbolizada por el velo, no es una sumisión de inferioridad o debilidad, sino de humildad, reconocimiento y honor. Es una sumisión al Creador que estableció este orden y, al hacerlo, refleja el papel de la mujer en el diseño divino. Este no es un mandamiento arbitrario sino uno profundamente arraigado en el misterio de la creación de Dios y el orden espiritual que Él ha establecido. Sin embargo, incluso cuando miramos las profundidades de este orden divino, nos enfrentamos a la realidad de la vida moderna. Hoy en día, los roles de género no son tan rígidos como lo eran en los tiempos bíblicos. Las líneas entre hombres y mujeres se han desdibujado en muchas sociedades y la idea de sumisión a menudo se malinterpreta o se rechaza. En este mundo, donde los principios igualitarios a menudo ocupan un lugar central, surge la pregunta, ¿sigue siendo relevante la orden de usar velo? ¿Es esta enseñanza simplemente una reliquia de una época pasada, o conlleva una verdad eterna y más profunda que trasciende el tiempo y la cultura? La respuesta está en la naturaleza misma de la palabra de Dios. Las escrituras no están limitadas por el tiempo o la cultura, son verdades eternas que hablan al corazón de la humanidad, independientemente de la época en la que se lean. El principio teológico de sumisión y autoridad esbozado en 1 Corintios 11:3 no deja de ser relevante simplemente porque la sociedad cambia. El orden divino que describe Pablo no es una construcción social temporal, es una realidad eterna que refleja la voluntad de Dios. Así como los roles de hombres y mujeres se establecieron en el jardín del Edén, también estos roles continúan teniendo importancia a los ojos de Dios hoy. En nuestro mundo moderno, donde los roles de género a menudo se cuestionan y redefinen, el velo sirve como recordatorio de la verdad espiritual más profunda que trasciende la sabiduría humana. No se trata del acto físico de cubrirse la cabeza, sino de reconocer la realidad espiritual más amplia que sustenta toda la creación. La realidad de que Dios es la autoridad suprema y que su orden divino es el fundamento sobre el que descansa toda la vida. El velo,
en su sentido más profundo, es un símbolo de la sumisión de la mujer no solo al hombre, sino al plan eterno e inmutable de Dios. Entonces, ¿qué debemos sacar de esta idea teológica? La respuesta puede ser misteriosa, pero es clara: la sumisión, en su forma más auténtica, no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, fortaleza para reconocer la autoridad de Dios y someterse a su voluntad. Es una sumisión que, cuando se entiende a través del lente del orden divino, se convierte en un acto de reverencia y honor. Por lo tanto, cubrirse la cabeza no es solo un símbolo externo, sino un reflejo de una verdad eterna y mucho más profunda, que Dios es la cabeza de todas las cosas y, en sumisión a su orden divino, encontramos verdadera libertad, paz y propósito. En la quietud de una tarde bañada por el sol, mientras la luz dorada se filtra a través de los árboles, uno podría preguntarse: ¿qué define verdaderamente el caminar de un creyente con Dios? ¿Qué significa someterse, humillarse ante el Creador y adorar en espíritu y verdad? Esta pregunta ha persistido en los corazones de los creyentes durante siglos, y aunque los símbolos externos de la fe pueden cambiar, existe una verdad más profunda que trasciende lo visible: la libertad en Cristo. La práctica de usar velos, como se describe en la Biblia, se ha visto durante mucho tiempo como un símbolo de sumisión, un marcador visible de la reverencia y el reconocimiento del orden divino por parte de la mujer. Pero, ¿es este acto exterior la máxima expresión de la fe de un creyente? ¿Podría haber algo más, algo mucho más grande, que revele el corazón de la adoración? Para responder a esto, debemos aventurarnos más allá de la superficie y explorar una verdad que corre como una corriente a través de las Escrituras, una verdad que habla no solo de la apariencia exterior, sino también de la condición del corazón. En Gálatas 3:28, el apóstol Pablo ofrece una declaración revolucionaria que sacude los cimientos del entendimiento humano. Él escribe: no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta audaz proclamación habla de la igualdad de todos los creyentes en Cristo, una igualdad que trasciende toda distinción humana. A los ojos de Dios, no existe ninguna jerarquía basada en el género, la etnia o el estatus social. Todos son uno en Cristo. Esta afirmación revela una verdad que habría sido completamente radical en el mundo antiguo, donde los roles de género eran rígidos y las fronteras sociales estaban firmemente trazadas. A la luz de esta verdad, se cuestiona la práctica de que las mujeres usen velos como símbolo de sumisión. ¿Sigue siendo una expresión necesaria de piedad o ha evolucionado con los nuevos tiempos? El acto externo de cubrirse la cabeza todavía tiene el peso que alguna vez tuvo o se ha convertido en una reliquia de una época pasada. La respuesta no está en una interpretación literal de las prácticas culturales, sino en el meollo del asunto, el corazón del creyente. Para comprender este cambio, debemos profundizar en el mensaje de libertad que está entretejido en todo el Nuevo Testamento. Porque si bien las enseñanzas de Pablo sobre la sumisión son claras, no están exentas del mensaje general de libertad que se encuentra en Cristo. Es mediante el sacrificio de Cristo que se rompen las cadenas de la ley y el peso de las expectativas culturales. El creyente ya no está limitado por los rituales externos ni por la necesidad de demostrar su valía a través de símbolos externos. En Cristo hay libertad, la libertad de adorar, servir y vivir en la plenitud de la gracia de Dios, sin el peso de las normas sociales. En esta libertad también hay un llamado a la transformación, una transformación que comienza en el corazón.
El Nuevo Testamento enseña que la verdadera esencia de la adoración no está en las manifestaciones externas de piedad o tradición, sino en la condición interna del corazón. En 1 Samuel 16:7, Dios le recuerda al profeta Samuel: el Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Aquí nos encontramos con un profundo misterio: la visión de Dios no se limita a lo visible. Él ve más allá de la apariencia exterior, más allá del velo y en las profundidades del alma. La práctica de usar velos, entonces, puede haber sido alguna vez un marcador cultural, un símbolo externo de sumisión y reverencia. Pero a la luz de Cristo, el énfasis cambia. El acto exterior de cubrirse la cabeza ya no es el rasgo definitorio de la sumisión de una mujer a Dios. Lo que importa ahora es el corazón interior, un corazón humilde, reverente y lleno de amor por el Creador. Es este corazón, transformado por el poder de Cristo, el que constituye la verdadera ofrenda de adoración. Esta comprensión nos llama a reconsiderar el significado de sumisión en el contexto de las enseñanzas del Nuevo Testamento. La sumisión, en su forma más auténtica, no se trata de conformarse a reglas o tradiciones externas, sino de alinear el corazón con la voluntad de Dios. Es una sumisión al poder transformador de Cristo, quien nos libera de la necesidad de demostraciones externas de piedad y nos permite adorar en espíritu y verdad. La libertad en Cristo no es libertad de sumisión, sino libertad de someterse, libertad de elegir vivir en alineación con la voluntad de Dios, no por obligación, sino por amor. Y entonces, la pregunta sigue siendo: ¿la práctica de usar velos todavía tiene importancia en la era moderna? La respuesta puede resultar difícil de alcanzar, pero la clave para comprenderla no está en el velo mismo, sino en la transformación del corazón. Porque la verdadera marca de un creyente no se encuentra en lo que lleva por fuera, sino en el amor, la humildad y la reverencia que residen en su interior. La libertad en Cristo es la libertad de adorar sin necesidad de símbolos externos, la libertad de ser plenamente conocido y amado por Dios. Al mirar el ejemplo de Cristo, vemos que la verdadera libertad se encuentra en la rendición, no una rendición a las reglas humanas o las expectativas sociales, sino una rendición a la voluntad de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz, su acto supremo de sumisión al Padre, rompió las cadenas que una vez nos ataron a rituales y leyes externos. En su libertad encontramos la nuestra. En Él, somos libres de vivir no para la aprobación de los demás o para el cumplimiento de normas culturales, sino únicamente para la gloria de Dios. Esta nueva perspectiva, esta perspectiva de libertad en Cristo, nos llama a una comprensión más profunda de lo que significa adorar, servir y vivir como sus hijos. Nos desafía a ir más allá de los símbolos externos de la fe y abrazar la transformación interna que ofrece Cristo. Y en esa transformación, encontramos una libertad que no puede ser contenida por velos o apariencias externas, una libertad que se define no por lo que vestimos, sino por quienes somos en Cristo. En esta libertad descubrimos la verdadera esencia de la sumisión, no como un acto externo, sino como una realidad interna, vivida en la tranquila y humilde devoción del corazón. Es una libertad que trasciende el velo, una libertad que apunta a una verdad mayor: en Cristo, somos libres de ser plenamente suyos, plenamente conocidos y plenamente amados. En la vasta extensión de la historia de la humanidad, pocas preguntas han sido tan divisivas y duraderas como la cuestión de cómo uno debe vivir su fe de manera tangible. ¿Cuáles son las expresiones externas que mejor reflejan una devoción interna a Dios?
¿Qué prácticas, rituales o símbolos debe adoptar un creyente y por qué? Entre las muchas preguntas que resuenan en los pasillos de la tradición cristiana, pocas son tan misteriosas y profundamente personales como la cuestión de si las mujeres deben usar velo, una pregunta que desafía e invita. Deja perplejo e ilumina. La Biblia, si bien es clara en muchos aspectos, no proporciona una respuesta inequívoca y universalmente aplicable a la cuestión de cómo cubrirse la cabeza a las mujeres. No se trata de un mero desacuerdo doctrinal, es un asunto que llega profundamente al corazón de la convicción personal y la presencia guía del Espíritu Santo. Es como si Dios, en su infinita sabiduría, hubiera dejado esta pregunta abierta a la interpretación personal, instando a cada creyente a buscar su voluntad. Luchar con las Escrituras y llegar a una decisión que refleje tanto su comprensión de la palabra de Dios como la dirección del Espíritu. Hay algo profundamente sagrado en este proceso, el viaje de buscar la voluntad de Dios. Llama a los creyentes a ir más allá de la superficie de las Escrituras y la cultura y a sumergirse en el corazón mismo de lo que significa seguir a Cristo. Cuando Pablo habló a los corintios, instando a las mujeres a cubrirse la cabeza, no se refería simplemente a una acción exterior. Los estaba llamando a comprender la realidad espiritual más profunda que simbolizaba este acto. Sin embargo, en nuestro tiempo, surge una vez más la pregunta, ¿qué significa esta práctica para el creyente moderno? ¿Debería ser un símbolo de sumisión, un signo visible de devoción, o hay algo más en juego aquí, algo invisible pero profundamente poderoso? Para comprender la naturaleza personal de esta convicción, primero debemos reconocer que la relación entre el creyente y Dios es intensamente individual. El Espíritu Santo obra dentro de cada corazón, guiando, convenciendo y conduciendo a cada persona a la verdad de una manera que es única para ellos. Como Pablo escribió a los romanos, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, Romanos 8:14. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es una fuerza poderosa y transformadora, y es a través de esta guía divina que los creyentes disciernen cuál es la mejor manera de vivir su fe. La Iglesia, el cuerpo colectivo de Cristo, juega un papel crucial en este camino de convicción personal. Si bien las Escrituras proporcionan el fundamento de la fe, es dentro del contexto de la comunidad eclesial donde se anima, enseña y desafía a los creyentes a crecer en su comprensión de la voluntad de Dios. Es aquí, dentro del cuerpo de creyentes, donde encontramos el equilibrio entre la convicción personal y la unidad comunitaria. La Iglesia no es un lugar de uniformidad, sino de unidad, unidad en los principios fundamentales de la fe, unidad en la verdad del Evangelio y unidad en el amor que une a todos los creyentes. Sin embargo, dentro de esta unidad existe un profundo respeto por las convicciones personales de cada creyente. Para algunas, la decisión de usar velo sigue siendo un acto de adoración profundamente significativo. No es solo una cuestión de expectativas culturales o presión social, es una expresión de devoción personal, un recordatorio tangible de la sumisión interior de sus corazones a la voluntad de Dios. Para ellos, el velo no es simplemente una tela, sino un símbolo de su amor, humildad y reverencia ante el Creador. Es una expresión exterior de una realidad interior, una realidad profundamente personal y sagrada. Para otros, el acto externo de cubrirse la cabeza puede parecer innecesario, ya que el enfoque de su fe está en la transformación del corazón más que en los símbolos externos de esa transformación.
quizás descubran que la verdadera devoción a Dios no se expresa a través de rituales externos, sino a través de la pureza de su corazón, sus acciones y su amor por los demás. Para ellos, el mensaje del Evangelio es claro: el Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira las apariencias exteriores, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esta es la esencia de la adoración, no en lo que se usa, sino en el corazón que late en amor por Dios. Y, sin embargo, ambas perspectivas, ya sea que uno elija usar velo o no, son válidas dentro del cuerpo de Cristo. No existe una respuesta única y no hay lugar para condenar a quienes difieren. El cuerpo de Cristo está formado por diversos individuos, cada uno con su propia relación única con Dios, su propio viaje de fe único. Y si bien existen doctrinas fundamentales que unen a los creyentes, como la salvación mediante la fe en Jesucristo, también hay áreas de convicción personal que deben respetarse y honrarse. Este es el papel de la Iglesia: crear un espacio donde los creyentes puedan luchar con estas preguntas, donde puedan ser guiados por la palabra, orar por ellos y animarlos a buscar la voluntad de Dios. La Iglesia está llamada a ser un lugar de gracia, comprensión y unidad, donde las diferencias de convicción no dividen, sino que enriquecen a la comunidad. Es en este contexto de gracia que las convicciones personales sobre prácticas como cubrirse la cabeza pueden sostenerse con humildad y respeto, reconociendo que el Espíritu Santo está obrando en las vidas de los creyentes, guiándolos a la verdad. La cuestión del uso del velo es, en última instancia, una cuestión de convicción personal, profundamente arraigada en la relación del creyente con Dios. Es una pregunta que no puede responderse mediante un simple conjunto de reglas o una interpretación rígida de la tradición. Más bien, requiere que cada creyente busque la voluntad de Dios, escuche la guía del Espíritu Santo y tome una decisión que se alinee con su comprensión de las Escrituras y su compromiso con Cristo. En este camino, la Iglesia debe actuar como una comunidad solidaria y enriquecedora, brindando espacio para el diálogo, la oración y el discernimiento. La Iglesia no es un lugar donde se exige conformidad con prácticas externas, sino donde se proclaman las verdades fundamentales del Evangelio y donde se anima a los creyentes a crecer en su comprensión de la voluntad de Dios para sus vidas. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a respetar la diversidad de convicciones dentro de nuestras filas, entendiendo que cada creyente está en un camino único, guiado por el Espíritu y moldeado por la palabra. El uso de velos, como muchas otras prácticas, puede variar de un creyente a otro, pero la verdad subyacente permanece: todos estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. La cuestión de si las mujeres deberían usar velo apunta en última instancia a una cuestión más profunda, la cuestión de qué significa seguir a Cristo. ¿Se trata de amoldarse a las expectativas externas o de la transformación del corazón? La respuesta no está en los símbolos externos, sino en el amor, la humildad y la obediencia que fluyen de un corazón completamente entregado a Dios. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, existe para apoyar, alentar y nutrir esta transformación, permitiendo a cada creyente caminar en la libertad de sus convicciones personales, mientras permanece unido en las verdades esenciales del Evangelio. Al final, la cuestión del velo no tiene que ver con apariencias o rituales externos. Se trata de la condición del corazón, un corazón que busca honrar a Dios, vivir en sumisión a su voluntad y expresar ese amor a través de las decisiones tomadas con fe.
Es un camino que cada creyente debe recorrer a la luz del Espíritu Santo, con el apoyo de la Iglesia y con el entendimiento de que, en Cristo, todos somos uno. Entonces, ¿ordena la Biblia que las mujeres usen velo? La respuesta no es un simple sí o no. Es un llamado a reflexionar sobre las verdades espirituales más profundas detrás de la práctica, a comprender el contexto histórico y a buscar convicciones personales. Ya sea que uno elija usar velo o no, la clave es permanecer humilde ante Dios, honrar su orden y vivir en la libertad y la gracia que se encuentran en Cristo. Lo que está claro es que la sumisión del corazón a Dios es lo que realmente importa, y es esta devoción interior la que siempre brillará, independientemente de si se usa velo o no. Como creyentes, se nos recuerda que no son las apariencias externas las que nos definen, sino la transformación interna que se produce a través de Che.